Nancy, bienvenida de regreso a Happy Mente Podcast. ¿Cómo has estado? Hola Nicolás, feliz, súper contenta de estar contigo compartiendo estos espacios. Bueno, y como lo habíamos, o más bien, la promesa que me hiciste la vez pasada era que ibas a regresar a Happy Mente Podcast para hablar de la ayahuasca o el yagé, y precisamente de eso se trata este episodio. Tú eres una persona que ha tomado 3 veces la medicina, yo solamente la he tomado una vez, pero pues lo que queremos en este episodio es contar nuestras experiencias, cómo llegamos a la ayahuasca o al yagé, qué aprendimos o qué nos sigue mostrando, porque si hay algo que es cierto de la ayahuasca o el yagé, es que después que tú la tomas, la medicina sigue haciendo efecto en ti. Entonces, Nancy, pues para entrar en materia, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo llegaste a la ayahuasca, cómo llegaste al yagé? Bueno, Nico, yo escuché la ayahuasca hace muchísimos años. Me llamó mucho la atención cuando las personas cuentan sus experiencias maravillosas y adicional a eso siempre también me llamó la atención el hecho de lo transformadores que resultaban ser esas experiencias, ¿sí? No la busqué como tal, porque, bueno, como tú y yo sabemos, hay muchos mitos y verdades alrededor de la ayahuasca, pero pues al seguir leyendo, estudiando y aprendiendo sobre otros temas, bueno, aprendí que lo que la ayahuasca produce son estados alterados de conciencia, ¿sí? Y que las personas que tienen, por ejemplo, SMs, experiencias cercanas a la muerte, tienen unas experiencias muy similares también. ¿M? Además, también se pueden obtener estos estados o llegar a estos estados alterados de conciencia a través de técnicas de respiración, técnicas muy especializadas que solamente deben realizar pues personas expertas. Y pues con la meditación se dice que también podemos llegar a esos estados alterados de conciencia, pero obviamente que eso debe requerir mucho tiempo y mucha práctica, ¿no? Y bueno, pues ya vienen como tal las medicinas. Está la ayahuasca o el yagé, que no es una planta como tal, es la combinación de dos plantas o dos árboles y de otras, es netamente natural, esto solamente lo pueden preparar personas expertas y conocedoras en el tema. Em, y bueno, están también los hongos de psilocibina, que de pronto esos pueden ser de más fácil acceso, por así decirlo. Está el peyote, pero el peyote tengo entendido que también es como una planta, pero ese es como más que todo en México que se encuentra. Y está el MDMA, lo que comúnmente es un sintético que conocemos como éxtasis. Nació en un laboratorio y fue creado con fines terapéuticos, pero por allá en los años 50, 60 salió del laboratorio y fue utilizado con fines recreativos y obviamente pues llegó a ser prohibido. ¿M? Hoy en día sé que hay nuevamente estudios, ya lo están autorizando de manera legal su uso en algunos lugares. ¿M? Y digamos que estas medicinas lo que hacen es efectivamente ayudar a esos estados alterados de conciencia. Entonces, cuando uno escucha las experiencias de las personas que han tenido, em, digamos, algún tipo de esas experiencias, pues lo mismo es maravilloso, no solamente la experiencia en sí, sino cómo esa experiencia les ayuda a transformar su vida de manera positiva. Como te dije, yo nunca busqué la ayahuasca me encontró a mí em, en un momento de mi vida, en el momento que era. Yo estaba mirando el Facebook y vi el aviso de una ceremonia de ayahuasca. Yo me llamó la atención, miré y era acá muy cerca. Tú sabes, estoy en Bogotá, en Choachí. Yo dije, wow, es por acá cerca. Miré las reseñas porque, como sabemos, los mitos y las verdades de la ayahuasca, eso no lo puede realizar cualquier persona, tiene que ser una persona que sepa en unas condiciones establecidas para eso. Entonces miré y vi que tenía muy buenas reseñas y en ese momento, o sea, no lo dudé. Yo dije, quiero ir. Sí, y de hecho yo fui a tomar ayahuasca por ti, Nancy, porque nosotros hicimos un curso de certificación de coaching, tuvimos que hacer un trabajo juntos y ahí nos pusimos a hablar de la vida y tú me contaste de este lugar. Y era algo que yo tenía en mente desde hace mucho tiempo. Yo siempre entendí la ayahuasca o el viaje como una experiencia que te permite ver cosas que
no sé, conscientemente no los puedes ver, no los puedes entender. Y por el tema mío de la depresión, por eso fue que yo siempre tuve ese deseo de tomar ayahuasca, pero voy a rescatar algo que tú dijiste ahora y es que uno la toma en el momento que tiene que ser. Ya nos vas a seguir contando tu historia, pero quería recalcar esa parte y es que no es porque, o sea, de mi experiencia, como decía antes, siempre la quise tomar, pero creo que no se dio porque no estaba preparado, no era el momento para hacerlo. Y el día que yo la tomé, era el momento que yo tenía que ver, sentir y experimentar todas las cosas que sentí, que ya vamos a hablar de eso. Así que, discúlpame, te interrumpí, continúa con tu parte de la historia. No, no te preocupes, Nico. Así es. O sea, llega en el momento que es y nos muestra lo que nos tiene que mostrar. Algo parecido, por así decirlo, de lo que pasamos también con la hipnoterapia, que también lo hablamos en el podcast anterior, y es que efectivamente em, llega en el momento que es y te muestra lo que tú necesitas, no muchas veces lo que uno quiere, sino lo que uno necesita. ¿M? Y pues entonces así llegué yo a la ceremonia de la ayahuasca. No tenía miedos, no tenía dudas. Mi única preocupación en ese momento, más que todo, era como la llegada, porque era de noche. Choachí no conocía, no sabía cómo llegar, no sabía nada. La verdad, eso fue como lo único que yo sentí. Y por eso le pedí a una persona muy cercana a mí, a quien ya le había compartido estos temas, y él, digamos que era de mente muy abierta y también le llamaba la atención. Entonces le conté y le dije que sí me acompañaba, porque me daba miedo pues la llegada sola, no sabía cómo llegar, porque obviamente no es en el centro del pueblo, es hacia las afueras. Y él me dijo sí, de una le dije seguro. Me dijo sí, 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 vamos que yo la acompaño. Y ahí, así fue como yo llegué a la ayahuasca en el momento que era, o sea, la ayahuasca llegó a mí. Definitivamente la ayahuasca o la medicina llega a uno. Comparto tu miedo, porque pues obviamente como tú me recomendaste el lugar, yo fui a Choachí, yo me acuerdo que el año pasado yo vivía en Santa Marta, viajé a Bogotá y fue a Choachí, y una de las cosas que también tenía temor era de perderme, porque pues eso es fuera de Bogotá y eso es fuera del pueblito de Choachí, y son más o menos unos 15 o 20 minutos que tú estás caminando a oscuras, porque no hay ni una luz ahí. A mí lo que me salvó fue que tres personas, me acuerdo, también iban a la ceremonia y como que yo me perdí, no me acuerdo, yo seguí derecho por un lado y vi que venían tres personas y les dije, ¿ustedes van a tomar la ayahuasca? Y me dijeron, sí, entonces yo dije, ay, venga, yo me les pego porque estoy perdido. Pero si no fuera por eso, quién sabe dónde yo hubiera terminado, porque realmente eso es totalmente oscuro. Nancy, te quiero preguntar, ¿cómo fue esa primera experiencia con la medicina, con el yagé o con la ayahuasca? Fue esa primera experiencia, todas han sido maravillosas, pero esa experiencia para mí fue muy sanadora y liberadora. Cuando te decía que la ayahuasca llegó en el momento que era, es porque hacía 2 meses, en septiembre de ese año, mi hijo mayor falleció y pues yo estaba en medio de todo el proceso de duelo. Y era noviembre, o sea, habían transcurrido 2 meses, y cuando pasó eso, de que te digo que vi la publicación y demás, y yo me inscribí de una, era la siguiente semana, y pues obviamente yo estaba en un momento muy difícil, muy doloroso, pero siento que yo no había podido como poder expresar, poder como liberar tanto ese dolor que yo tenía. Y a la ayahuasca fue súper clave para mí en ese momento. La ayahuasca la primera parte, porque digamos que, bueno, empecemos contando qué pasa cuando uno llega a la ceremonia. Eso mejor, contemos cómo es que es la ceremonia de ayahuasca para que las personas entiendan cuál es el proceso, cómo se vive y pues lo que va ocurriendo durante la ceremonia. Bueno, porque digamos que se realiza en una maloca donde estamos, entre comillas, como al aire libre, pues es cubierta, pero estamos al aire libre, rodeados de naturaleza, pegados a la montaña, en pura tierra. Y bueno, en el centro pues hay una fogata. Entonces cuando ya llegan todas las personas, es obviamente esto es una ceremonia muy respetuosa donde le damos las gracias y también le damos permiso a la Pachamama pues de poder vivir esta experiencia, de que nos guíe para que cada uno pues pueda lograr su objetivo. Siempre nos es importante que la persona tenga un propósito, ¿no? O sea, algo que quiere lograr con esta ceremonia. Yo la verdad lo definí como conexión.
siempre voy pensando como en conexión conmigo misma, ¿no? Y ahí nos explican, se hace como, pues digamos que como unas oraciones. Y bueno, ya después de eso empezamos con la toma de la medicina. No es tan fea, pero tampoco es que sea tan agradable. Sí, Y no, uno no, la no es, toma, no es un sabor que uno diga, qué cosa tan rica. es un sabor muy particular. Y uno se lo toma y automáticamente empieza uno a sentir, no, no es que te den ganas de trasbocar. Bueno, acá le vamos a contar a las personas que efectivamente van a pasar dos cosas sí o sí. Y es, o te va a mandar al baño o te va a mandar a vomitar. Hay personas a las que les da ambas. A mí personalmente, desde mi experiencia, solamente manda a vomitar. Me pasó exactamente lo mismo, solamente a vomitar. No es automático de que tú te la tomas y ya te manda a vomitar, ¿no? Pero uno sí empieza a sentir como que te empieza a revolver el estómago. Obviamente hay una preparación previa para esto, ¿no? La comida, Una no, dieta, sí, una dieta. hay una dieta porque pues si uno no cumple con la dieta, eso puede hacer que la ayahuasca pues te revuelva un poquito más el estómago y todo lo demás. Un poquito más de lo necesario. Entonces, sí, hay. De hecho, le dicen, son como 7 días antes o que uno tiene que cuidar su alimentación y pues obviamente entre tú más cuides tu alimentación, menos doloroso, yo me imagino, o menos complicado va a ser todo el proceso de si tienes que trasbocar o pues tienes que ir al baño. Correcto, así es, tal cual. Entonces, bueno, ya tú la tomas, entonces, y empiezas, y el efecto no te empieza automático, pues claro, cuando uno va la primera vez uno dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, obviamente es un espacio de mucho silencio, todo el mundo se toma su ayahuasca, se va a su lugar, y bueno, al ratico ya empiezas, a mí, te voy a contar a mí qué me pasó, porque pues creo que todos es diferente. Llega un momento en el que yo dije, pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces yo empecé a cerrar, cuando cerraba los ojos, empecé a notar que cerraba los ojos y empezaba a ver chispitas de colores. Y yo, ¡ah! Empezó. Igual tú sientes, la medicina te está haciendo, te está recorriendo por allá por dentro, pero pues aún no sentía ganas de trasbocar. Hay personas que empiezan obviamente mucho más rápido a trasbocar. Digamos que la maloca está diseñada de manera estratégica para que las personas se vayan a un lugar específico a vomitar. Y bueno, ya cuando empieza uno a tener su experiencia, a mí personalmente me sucede que yo, bueno, me suceden varias cosas. Una, internamente es como que a mí misma me dice, bueno, usted se tapa, yo me necesito tapar, yo llevo un sleeping, me acuesto como en posición fetal, por así decirlo, completamente tapada, y ahí empiezo a ver lo que llamamos los destellos de luces, colores, movimientos, bueno, todo este tema, toda la parte visual. Lo segundo que también me pasa siempre, y es que me da algo así como la parálisis. Mi cuerpo se queda ahí como desmayado, pero yo no estoy dormida, estoy totalmente consciente. Escucho, percibo todo, pero mi cuerpo es como, de hecho hay un momento donde yo dije, me morí. Es como si fuera esta parálisis de sueño que uno, o sea, sabe que está despierto, está consciente, pero uno no puede mover absolutamente nada del cuerpo. Exacto, total. Y entonces uno dice, pues, pero tú estás consciente. Y yo, ay, me morí. Y entonces, bueno, ya empieza como, no, no se murió, no se ahogó, como que mi propia, yo misma me empecé a hablar, bueno, conexión, ¿no? No, tranquila. Entonces, claro, pero se sentía bien, o sea, ya, ay, pero se siente bien, o sea, como que te libera, ¿sabes? Y entonces cuando ya empieza más fuerte a cogerte la medicina, ya ahí sí obviamente sentía muchas ganas de trasbocar, entonces ya uno se para a, obviamente a poder votar y sí o sí se necesita porque como que no sé, es como votar eso que uno necesita votar. ¿Mm? Sí, yo lo llamo, mira, yo de mi experiencia, cuando yo comencé a vomitar, yo sentía que estaba botando veneno. Así es que así fue que yo entendí ese momento porque, o sea, vomitar no es algo agradable, pero lo que yo estaba vomitando y lo que yo sentía para mí era veneno. Eso es lo que yo sentía que estaba saliendo de mi cuerpo. Cínico. Y entonces ya uno empieza como a vivir más la experiencia.
De hecho, hay una segunda toma, llaman a una segunda toma los que quieran, esto es voluntario. Em, yo dije, bueno, me fui, me volví a mi segunda toma y volví, me acosté. Resulta que yo empecé ya a interiorizar y lloré muchísimo, Nico. No te podría decir si fue 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lo único que yo sé es que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Y fue tan así que hubo un momento en el que me levanté porque estaba tan congestionada que no podía ni, estaba ahogada, mejor dicho. No podía respirar, se me había tapado el oído de todo lo que había llorado. Mm, y entonces pues necesité pararme a descongestionarme, a limpiarme, a todo esto. La persona que iba conmigo me dijo, pero has llorado mucho. Ay, mira, me pasó algo súper curioso. Cuando en ese momento yo me paré, claro, nosotros nos ubicamos pues como cerca. Y cuando yo me paré en ese momento, estaba sola. Todas las personas que estaban a mi lado se habían ido y yo estaba sola. Pues muchas personas se acercan a la fogata. Ah, bueno, y no he mencionado que en cierto momento después de que se toma la ayahuasca, empieza lo que se llama la musicoterapia, ¿sí? Y esto es clave. Para mí es súper clave. Digamos que es súper importante, no solamente con la ayahuasca, sino la música es lo que más te ayuda a conectar. Entonces, yo lloré muchísimo, yo creo que me desahogué mucho y era algo que era incontrolable, ¿no? Lloré, lloré, me liberé muchísimo. No te voy a decir que me decían absolutamente nada de mi hijo, era simplemente un momento de expresión de dolor, literalmente. O sea, no pasaba nada más. Yo totalmente me desahogué y digamos que eso fue bastante liberador. Entonces, por lo menos lo que fue para mí la primera toma de yageo, la primera experiencia, voy a agregar algo que me acabo de acordar y es que a ti te hacen llevar un velón o una vela para que, sí, para que tengas ahí, para que tú pongas la intención, eso es lo que llaman la intención, lo que tú decías a propósito es la intención. Mi intención fue claridad. Yo venía de haber, pues, supuestamente, no mentira, supuestamente no, ya había sanado de la depresión, yo ya me sentía muy bien conmigo, mejor dicho, yo sentía que me iba a comer el mundo, pero como yo me fui solo a estar en Santa Marta, a mi proceso de autoconocimiento, pues ahí la verdad es que me di cuenta que algo me estaba pasando, pero yo no sabía qué era. Algo me estaba incomodando, algo no me hacía estar bien, perdí propósito de vida, por así decirlo, o sea, no sabía qué hacer con mi vida, yo no sabía para dónde moverme, para dónde mirar. Ahí fue cuando nos conocimos, intenté ir por primera vez a tomar el viaje en abril, me acuerdo tanto, pero no me decidí a hacerlo finalmente, no era el momento, hasta que en julio dije, o sea, yo en julio tenía un torbellino de ideas, de todo, o sea, todo estaba pasando por mi cabeza, no era nada bueno, y dije, me voy a ir a tomar viaje porque necesito claridad. Esa fue mi intención, claridad. Yo necesito destrabar mi vida, yo necesito saber qué va a pasar conmigo. Entonces me fui, bueno, llegamos a la ceremonia, perdimos el velón, no sé qué, se hacen este ritual, pues, estos rezos, y tomé la primera vez viaje. Y es como tú dices, es algo muy raro, o sea, yo siento que yo iba como con mucha expectativa de ver colores, ver respuestas y que la vida me iba a decir, esto es lo que tienes que hacer, Nicolás, pero mi experiencia fue distinta porque fue una experiencia más bien dura, en el sentido que antes de llegar a la segunda toma, porque yo también tomé 2 veces, la primera, yo estaba muy confundido. Es como si hubiera mucho ruido en mi cabeza, no entendía qué era lo que pasaba, no lograba escuchar qué era lo que me decía, pero en algún momento de la toma, ya no sé cuánto había pasado, yo no sé, pero comencé a acordarme de todo el daño que yo me había hecho, de las palabras que yo me había dicho por la depresión, de las veces que intenté suicidarme, de la droga que había consumido, de todo el maltrato que yo me había dado por ese poco amor propio que tenía para mí, y arranco yo a llorar. A mí no me detenía nadie, nadie, yo lloraba y lloraba, y me acuerdo que yo sentía tanto dolor en el cuerpo y tanto dolor en el corazón por todo el maltrato que yo me había dado, que después que yo me pude calmar, no sé cuánto tiempo duré llorando, fue cuando finalmente dije, creo que por fin me perdoné, creo que por fin me perdoné de todos los malos ratos que yo me he entregado, de todas esas palabras, de todo el daño físico que me hice. Recordar para mí eso, en ese instante, recordar eso fue muy duro, la verdad, porque como que lo sentí en carne viva, en carne, sí, como todo lo que yo me había hecho,
lo sentía. Y yo sentí mucho dolor en el cuerpo y mucho dolor en el corazón y por eso fue que lloré, hasta que finalmente dije, creo que ya finalmente me perdoné por todo lo que me había entregado. Así que sí, eso es, por eso digo que mi experiencia no fue es que yo vi colores y color rosa ni nada de eso, pero esa primera toma a mí me ayudó a perdonarme por todo lo que me había entregado durante los años. Ahora, ¿por qué no nos cuentas qué ocurrió después? Ah, no, ya nos estabas contando qué ocurrió después de la segunda toma. ¿Hay algo más que quieras añadir a esta primera experiencia con el viaje que tuviste? Y claro, yo después llamaron, yo volví, tomé 3 veces. Pero mira que ahí, bueno, después de que yo lloré a cántaros y de todo esto, resulta que eso ya fue ya como más en la madrugada, ¿no? Porque pues ya habían pasado muchas horas. Ah, bueno, acá les contamos a todos que la ceremonia es toda la noche, ¿no? Eso así Entonces, hasta, yo no sé, yo en algún momento yo sé que yo me quedé dormido y después me despertaron. Pero yo no sé, eso es toda la noche. Yo toda me la imagino que la noche. gente sigue derecho, ¿no? Sí, yo normalmente no duermo, o sea, no, nunca me he dormido. Empezaba, hay veces que empieza más temprano que otras veces, bueno, normalmente las ceremonias empiezan 10 de la noche y hasta las 6 7 de la mañana. Entonces, ya después, imagínate que después de que lloré, de que ya me desahogué y de todo, empecé a sentir una conexión diferente. Y ahí mi experiencia fue, para mí, es la conexión conmigo misma, con mi propia alma. Me empezó a hablar de una manera diferente y me empezó a botar información, pero así de una manera así, ta, 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 ta. Había cosas que como que me decía, eso usted ya lo sabe, o sea, ni siquiera ni para qué se lo digo si usted ya lo sabe, ¿sí? Y bueno, una parte de eso, como tú sabes, estoy escribiendo un libro acerca de toda la historia de lo de mi hijo, pero yo tenía muchas dudas en ese momento porque eso me había llegado a través de un sueño cuando mientras mi hijo estuvo en UCI, mi hijo estuvo 11 días en UCI, y un día en el que yo, como en medio de esa pérdida de esperanza, porque la cosa se complicó, yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y fue un sueño súper revelador que me decía que escribiera. Y yo decía, pero yo, ¿cómo voy a escribir de todo esto? O sea, yo no me negaba completamente. Y en ese momento con en la experiencia del yagé, mi alma me decía que no importaba, que yo tenía que dejar de pensar y de preocuparme por todo lo que la gente pensara, que a mí lo único que me tenía que importar era a las personas que yo podía ayudar a través del mensaje de ese libro. Y para mí fue súper revelador porque pues obviamente era algo que una gran duda que yo tenía, ¿sí? Y pues me habló de otras cosas cercanas, ¿no? O sea, muy de la familia, muy de mí. Me habló de una persona, me mostró una persona que estaba muy enferma y me dijo que algo así como que me despidiera de ella porque se iba a ir muy pronto y pues al otro día justamente dije, tengo que irla a visitar y lo que pasó al otro día fue que la persona falleció. Estaba muy enfermita y yo la vi. Y el resto me dio como mensajes para mí, de mi vida. ¿M? Uno muy importante que nunca voy a olvidar, Nicolás, y que vive muy presente en mi vida desde ese momento, era todo el tiempo me decía que tenía que vivir con amor y con agradecimiento. Todo el tiempo me lo decía. Viva con amor y con gratitud. Todo el tiempo. Era una cosa así. O sea, como para que no se me olvidara nunca. Aparte de eso me pasó algo también muy particular y es que fue como que logré conexión como con otras personas. 3 personas en particular, 2 que estaban ahí en la ceremonia que yo no las conocía, o sea, estaban ahí y fue como si su alma viniera, me hablara y me dijera, por favor, dígame esto más tarde, dígame esto más tarde, o sea, cosas puntuales a 2 personas. Y la persona que iba conmigo lo recuerdo que ya era en la mañana y él me decía, venga, no duerma, porque él pensaba que yo estaba durmiendo. Y yo le decía, no, yo no estoy durmiendo. Y yo siento que fue que la alma de él no logró conectar con él y me empezó a dar a mí mucha información de él. Y me empezó a decir que por favor le dijera una cantidad de cosas sobre su vida. Entonces, fue muy chistoso porque yo le dije, yo no estoy durmiendo, usted me está hablando. Entonces él quedó como, ¿cómo? Entonces, después le explico.
déjeme, le dije yo. Y entonces, eso me pasó con la ayahuasca. Entonces después hubo un momento en el que me acerqué a las personas que te digo y les dije, mira, me pasó esto en la ceremonia y tú me pediste que te dijera esto. Y a la otra persona le dije igual y pues las personas quedaron así como impactadas. Y cuando le conté a la persona que iba conmigo, a mi amigo, pues todo lo que me había dicho, él también quedó como plop porque muchas de las cosas que yo le dije, pues eran verdad. O sea, él sentía que era cierto todo lo que yo le estaba diciendo y que él necesitaba sanar todo eso que yo le estaba diciendo. ¿Mm? Acerca de todo lo que él necesitaba. Yo le dije, me dijo, usted me dijo esto, me decía que por favor le dijera esto, esto, y él quedó así como, Y es cuando decimos precisamente que, como tú decías ahorita al comienzo, la hipnosis te va a mostrar lo que tú necesitas y la ayahuasca o el viaje te va a mostrar o te va, sí, te va a mostrar lo que tú necesitas. Por eso cada experiencia es distinta, cada experiencia es personal y es algo que el chamán que dirige la ceremonia lo dice. Esto es una experiencia personal y a diferencia tuyo, o la verdad, cuando yo tomé la segunda vez, yo dije, bueno, ya después de esa chillada que me había pegado, yo dije, ahora sí voy a ponerme a ver colores arcoíris y voy a resolver mi vida. Y pues no fue así, porque todo se tornó más oscuro. Esa segunda tomada para mí fue bastante fuerte porque ahí fue cuando yo comencé a trasbocar. Me acuerdo que por donde yo veía serpientes, serpientes para acá, serpientes se movían, serpientes en las fogatas, serpientes en el suelo, todo era serpientes, toda era confusión. Yo le tengo miedo a las serpientes, entonces te imaginarás a veces como que yo decía, ¿esto qué es? Y la verdad, yo lo único que recuerdo de esa segunda tomada es que sentí mucho cansancio. Eso, yo me sentí mentalmente, yo me sentí cansado, me sentí agotado, me pregunté yo qué hago acá, porque no entendía nada de lo que me estaba pasando y yo no sé a qué horas me fui a acostar. Al otro día, pues ya hablando con las personas, ahí fue, pues conocí a unas personas y ellas pues generalmente van a estas ceremonias, son como los ayudantes del chamán, por así decirlo. Y pues yo les conté mi experiencia y ahí fue cuando me dijeron, tranquilo, Nicolás, esto no solamente fue la experiencia de ayer, el viaje te va a seguir mostrando cosas y muy seguramente toda esa incomodidad que tú experimentaste, toda esa confusión, eso, porque pues para mí era oscuro, era como, o sea, de hecho el lugar es oscuro y haz de cuenta yo veía todo más oscuro, eso fue lo que yo experimenté. Me dijo, y todo eso que tú viste y todo eso que tú experimentaste es algo que seguramente tú estás rechazando de tu momento presente en este momento. Y ahí fue que yo comencé a hacer clic, que ya más adelante voy a seguir con mi historia. Ahí fue que yo comencé a hacer clic y bueno, ya después que pasó el tiempo, ya les voy a contar exactamente qué fue lo que aprendí, qué fue la claridad, porque yo, mi intención fue claridad, pero a ti te contactan estas personas, a ti te dicen, o sea, tienes esta conexión con las personas, como yo digo que con las almas, eres hipnoterapeuta, solamente ocupo como por decir esto, no sé si voy a decir un comentario que no debería decir, pero he leído tu libro porque me pasaste el borrador y yo siento que tú estás para eso, Nancy. Tú tienes un alma, un espíritu, un ángel que precisamente es como un medio, no sé cómo explicarlo, pero es que eres como un medio de transformación para las personas, eres como un medio de claridad. Creo que el viaje también te estaba diciendo esas cosas por lo que me estabas contando. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves cuando pues ya sabes lo que es el viaje, has tomado, lo has tomado? ¿Cómo sientes estas experiencias cuando tú vas a tomar viaje? pues Nico, es que ha sido para mí, estas experiencias han sido supremamente maravillosas. O sea, esa primera, y han sido diferentes, ¿no? O sea, esa primera experiencia que lo que te digo, o sea, fue en el momento que era. O sea, la ayahuasca llegó porque era lo que yo necesitaba, claramente. Y, y bueno, después de esta primera experiencia, yo digo, me gustó mucho y dije, bueno, tendré que volverlo a tomar, pero no sé, será para allá el otro año. Imagínate que me pasa algo que, no sé, ya pasó el siguiente año, se iba a acabar el año, era como noviembre. Y resulta, yo había escuchado del maestro Mauricio que venía, él es, bueno, esto normalmente lo realizan, son taitas, ¿no? Se les dice taitas. Y resulta que el maestro Mauricio es de Ecuador, es una persona que
tiene mucha experiencia. Yo había escuchado que las experiencias con él eran como un poquito más fuertes. Y justamente nos pasan una publicidad de que él venía para ese diciembre. Ya era como las últimas fechas del año. Y no sé, empecé a sentir de que necesitaba ir otra vez. O sea, es que se te mete, no sé, no tengo que ir de una. O sea, con el maestro Mauricio es un poquito más costoso la ceremonia, pero a mí no me importó. Y no sé, era algo, esa necesidad de que se te mete a ti de decir, necesito ir, tengo que ir. Y wow, esa segunda experiencia fue súper maravillosa. O sea, lo que el viaje ha hecho en mí ha sido muy bonito. O sea, después de esa primera experiencia que fue como el del desahogo, de liberación, aclaro algo. Yo no vi animales ni nada de eso, pero sí sabes qué vi. A mí me pasó cuando la primera vez cuando fui a vomitar y solo me ha pasado en esa ceremonia y es que vi como si las plantas hubiesen tomado forma y me hacían así como cuando yo iba a trasbocar. Eso me In- pasó. Increíble. Yo en Mm, cambio veía esas plantas, esos matorrales y veía serpientes así con los ojos rojos, ¿no? O sea, Bueno, pero sí, sí vi que como si las plantas hubieran cobrado vida, pero fue solamente en esa ceremonia. Ya en la segunda, cuando llegué allá, llegué sola. No le dije o sea, era algo que era para mí. Y en el camino, efectivamente, porque eso es supremamente oscuro, oscuro es oscuro. O sea, es una cosa, es no que hay no nada hay luz, no hay absolutamente, o sea, tú vas con la luz de la linterna del celular, vas. celular y no, de resto no hay nada. Y afortunadamente en el camino me encontré dos chicas y nos van para donde Jorge, sí, ya uno sabe que los que vamos a el sábado, vamos para donde Jorge. Y esa vez entonces me fui con ellas, llegamos allá, porque efectivamente son como 15 20 minutos caminando. Mira que la primera vez que yo fui, yo iba en carro, yo iba manejando, pero fue de todos modos maravilloso haber ido con alguien, porque yo al otro día yo no estaba en condiciones de haber manejado. O sea, yo salí, yo tenía la cara así súper hinchada, terrible. O sea, no hubiese podido manejar. Y es que después de la toma de Yagé, o sea, yo me acuerdo que, no sé, yo digo que nos despertaron a las 8 y yo me vine a sentir bien 3 horas después, o sea, eso se levanta uno con un hueco, o sea, en mi caso yo sentía que me había tomado todo el alcohol una noche y mejor dicho, o sea, sin energía, dolor de cabeza, lo único que quería era quedarme quieto. Uy, no, al otro día como que el cuerpo termina bastante, O sea, uno queda, o sea, vuelto nada, como se dice. sí. Entonces, me fui sola. Me encontré con las chicas en el camino y bueno, llegamos allá. Entonces, ya era mi segunda toma, pero era la primera vez que iba a ir con el maestro Vicencio. Y mira que fue una experiencia maravillosa. Maravillosa de comienzo a fin. Hoy en día, pues creo que tú lo viviste también, porque en la primera ceremonia no fue así, y es que hoy en día primero te colocan ortiga acá en la frente, en lo Uy, que es esa tu vaina tercer. es, yo nunca había sentido la ortiga y que cuando me pusieron la vaina en la frente, yo dije, Dios mío, sentía que esta vaina se me iba a estallar. Yo nunca había sentido esa sensación. A generar rasquiña, pero ya después te acomodas y lo que hace esto es que busca que tú, bueno, está, busca despertar tu tercer ojo, ¿no? El ojo Que tengas un espiritual. poco más, Ujú. ajá, que tengas un poco más de... Entonces estás incómodo, pero ya después te acostumbras. Eso lo hacen hoy en día, en la primera vez no lo hicieron. El rapé tampoco lo había hecho. Esta vez me fui con toda. ¿Que quién quiere pasar al rapé? Yo. ¿Y eso qué es? Bueno, para los que no, entonces les vamos a contar qué es el rapé, que es tabaco, que te lo colocan acá en la nariz. Dicen que es muy bueno para destapar toda esta parte, las personas que es medicinal, obviamente, pero pues la experiencia es horrible porque te colocan, o sea, un cosito acá y te dicen quédate quieta, ellos soplan y entonces esto se te sube por la nariz. Y pues obviamente la primera vez pues tú sientes que te ahogas, lloras, no. ¿Lo hiciste, Nicolás? No, eso sí, mira, a mí la que cuando estábamos en o sea, cuando yo fui, la que estaba era, si mi cabeza no me falla, la del veneno de un sapo, no me acuerdo cuál es esa. Esa es la que la que estaba disponible, por así decirla, pero yo dije, no, es así, hasta ahí todavía no me llega hasta allá la experiencia. Bueno, estaba en estas dos últimas ceremonias que yo he ido, te dan el rapé. Es voluntario, no es la persona quien quiera. Entonces,
Yo nunca lo había hecho y siempre me da como cosa, pero las chicas con las que yo iba, no, hágale yo, bueno, pues vamos a ver. Claro, esta vaina, eso te destapa, pero esto te arde. O sea, te arde así todo esto, tú sientes que eso te arde, y ahí mismo empiezas a llorar y tú sientes que te ahogas y después ahí mismo en la otra y te dicen, no, no hable, no, quédese quieta, porque claro, si uno respira, pues es peor. Pero esto lo que hace es que efectivamente dicen que es medicinal y que te ayuda con todo lo que es de sinusitis, a destapar, a muchas cosas, también tener claridad. Mm, la experiencia, pues así como, pues hay personas, aunque yo vi personas que repetían, o sea, hay personas que de pronto ya están acostumbradas y pues les gusta. No es así como tan chévere, pero tampoco es una cosa del otro mundo. Después de que lo haces, al momento te da como un mareo, así como un mareo literal de que como que te va a sacar, pero ya después pasa. ¿M? Y bueno, ya después empieza la ceremonia y todo lo demás. Entonces, esta ceremonia fue súper bonita, Nico, porque una, entré en conexión conmigo misma, siempre voy y como que mi alma me dice, bueno, usted ya sabe, ¿no? Entonces, venga, acomódese, empieza a decirme que el estar ahí era un regalo. O sea, el haber ido era un regalo de mí para mí, o sea, de mi alma para mí. Me decía que había logrado pasar pues por procesos muy difíciles y que yo muchas veces era muy dura conmigo misma, que yo no me daba ese tiempo de felicitarme, que yo siempre vivía como muy acelerada y muy preocupada por cosas. Y entonces me decía, o sea, fue algo muy, muy chévere porque me decía, ¿de qué se preocupa? Entonces, claro, había un tema de preocupación de que, venga, yo no estoy generando ahorita de pronto el dinero que debería generar. Y era que mi propia alma me decía, ¿y qué le faltaba? Y entonces yo, pues no, nada. Me decía, por eso, no se preocupe, no le falta nada. Suelte, porque no disfruta. Era lo que me decía todo el tiempo, disfrute. Porque me decía que el haber vuelto esa segunda vez era un regalo que tenía mi alma para mí y la experiencia fue toda, fue maravillosa, fue disfrutar. El yagé con el maestro Vicencio pues es un poco más fuerte. Bueno, son personas que tienen muchísima experiencia y obviamente lo que te decía a ti, la musicoterapia, los ruidos, todo esto es supremamente importante cuando tú estás en todo este tema de ceremonias para la conexión y para todo lo demás porque logran unas cosas que son como inexplicables, o sea, con un ruido, no sé, te llevan como a un momento que es muy difícil de poderlo explicar, ¿no? Entonces sí tuvo sus momentos fuertes, como que uno siente que como que, uy, esto sobrepasó todas mis expectativas, pero fue maravilloso lo que había después porque era como el disfrutes esta ceremonia porque esto es un regalo para usted. Y en esa segunda experiencia me pasó algo también muy bonito y fue que ahí tuve conexión con la energía de mi hijo. La conexión que tuve con mi hijo fue, no lo vi, o sea, no voy a decir nos vimos físicamente, fue un tema netamente energético, o sea, como que nuestras energías fluían, pero él me transmitió, obviamente, amor, gratitud y me pedía que dejara de decirle que, que lo extrañaba y que me hacía demasiada falta, porque a pesar de que yo le decía, hijo, sigue adelante en tu proceso, el hecho de que yo le dijera esas cosas, a él no lo dejaban avanzar tranquilamente. Él me decía que no lo dejaba avanzar tranquilamente porque él se sentía como que no podía soltar, entonces que me pedía que por favor lo dejara ir, que había un vínculo especial entre nosotros, pero o sea, que no me preocupara, había mucho amor y mucha gratitud entre nosotros y que teníamos un vínculo muy especial, pero que lo soltara, por así decirlo, que dejara de decirle eso porque eso no lo dejaba avanzar. Y fue una experiencia muy emotiva, pero también muy bonita, Nicolás, o sea, todo fue maravilloso. Esa ceremonia fue muy bonita y fue como un regalo de amor propio que ni yo misma sabía que necesitaba. Oye, qué bonito eso y es cuando uno habla de estas cosas que no se pueden explicar. Eso que tú nos acabas de compartir con tu hijo, pues eso es algo que uno no siente normalmente cuando fallece un familiar, un ser querido, en que haya esta conexión y que uno reciba este tipo de mensajes.
pero estar en este tipo de escenarios, estar compartiendo con esta espiritualidad, porque pues para mí esto es espiritualidad, te permite recibir esos mensajes y conectar con, en este caso, con personas que están en el plano astral, como lo es tu hijo, para poder recibir esos mensajes y darse cuenta que, rescatando lo que tú decías, hay que dejar ir a las personas para que vivan su proceso en otro plano, para que estén allá, hagan su proceso y, bueno, esto es para los que quieran creer, después regresen a la Tierra a hacer una nueva vida y a continuar su proceso de expansión de conciencia o espiritualidad. De mi parte, solamente para, quizá para continuar con lo que yo venía diciendo, a mí ya después, o sea, en este momento, siento que ya es, siento que ya es momento de tener una segunda experiencia, porque para mí lo más bonito de todo lo que fue esta experiencia, a pesar de que durante la toma del yagé, inclusive el mes posterior a a la toma del yagé, no fueron, no fue fácil, no fue fácil porque yo sentía que había mucha oscuridad en mí. Y yo como lo que había pedido era claridad, cuando ya después de haber pasado todos estos momentos oscuros, comencé a entender que en mi base siempre había estado el miedo y yo operaba desde el miedo. Y por eso eran mis resultados. Siempre estaba como atado o el miedo me tenía totalmente dominado. Y ese fue mi primer punto, como que yo dije, ah, ya entendí, o sea, ya sé qué es lo que, ya por fin entiendo qué era lo que el viaje me quería mostrar y por qué yo sentí tanta confusión y tanta oscuridad durante la ceremonia en la que yo fui. Y ese miedo me llevó a algo mucho más bonito. Yo después que sané de la depresión comencé a creer en Dios, pero creo que lo creía de una manera, o más bien creía en Dios no tan, ¿cómo lo puedo decir? Quizá no tan cercano como lo siento ahora, porque apenas yo entendí que mi vida había estado gobernado por el miedo, pude entender el amor de Dios. Y de ahí en adelante el camino espiritual para mí se comenzó a expandir de una manera. Y concuerdo mucho con lo que tú dices cuando en esta segunda toma que nos compartes, que tu alma te decía, salga, disfrute, viva. Em, Eso es lo que yo he sentido desde que conocí a Dios, que me está diciendo, salga, disfrute, viva, dése cuenta que está bien. Hay momentos difíciles, sí, pero usted está bien, puede resolver, yo estoy con usted. Entonces, para mí, el viaje creo que es de las experiencias más bonitas que he tenido, es de las experiencias que me llevó a conocer el verdadero Dios y desde ahí en adelante yo siento que mi vida ha venido transformándose. Como te decía, yo vivía desde el miedo, y este año estoy aprendiendo a ser valiente. Entonces, para mí es simplemente maravilloso lo que viví. Fue una experiencia dura, sí, tomar viaje para mí fue una experiencia dura, mucha oscuridad, pero por eso es que ahora yo siento que estoy preparado para una segunda toma, para ver qué más hay, para seguir descubriendo cosas nuevas de mí, seguir entendiendo cosas de mí y poderme acercar más o más a este Dios y poder seguir explorando mi espiritualidad, mi expansión de conciencia. Así que para mí ha sido ya después de casi un año, porque eso fue en julio del año pasado, casi un año es una experiencia 10 para mí. Nancy, tercera experiencia. ¿Por qué fuiste? ¿Qué viste? ¿Qué aprendiste? Bueno, primero que todo, Nico, qué bonito todo lo que tú cuentas y de verdad que es que muchas veces, pues para poder ver la luz a veces hay que estar en mucha oscuridad, ¿no? Sí, es verdad. No hay a veces otro modo, a veces nos toca estar en lo más oscuro para poder ver la luz y ver lo maravillosa que es la luz. Ujú. Tercera experiencia. Ay, no, Nicolás, si te contaras esta experiencia. Ya nos estás preparando para lo que nos vas a contar. No, es que acá pasó algo súper particular. Imagínate que yo iba para la experiencia igual, no, ya va a ser el año, no, tengo que ir a mi ceremonia, diciembre. Y entonces, igual, no sé por qué yo aprecio mucho a Jorge, me gusta mucho Jorge, pero no sé, yo siento que hay algo como, no sé, que me conecta muchísimo más y me parece maravilloso ir cuando viene Mauricio Vicencio. Lo que pasa es que en esta última ceremonia está la musicoterapia de los tres, está porque está Mauricio, está Jorge. Jorge ahorita tiene una pareja y también canta con ellos. Y bueno, los tres cantan hermoso, es una cosa espectacular. Cuando tú estás en la ceremonia del yagé, es una vaina súper bonito.
Entonces, por eso, no sé, como que me gusta tener todo el combo y ir cuando viene eh, mm, el maestro Mauricio. Bueno, y resulta que mi mejor amiga me había dicho, ella me había escuchado mis ceremonias y me dijo, venga, yo quiero ir. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí. Yo, bueno, vamos. Aquí aclaro porque es que eso es algo muy personal. Esto no es algo que uno invite. Ay, ven, Nico, me voy a ir, ¿quieres venir conmigo? No, o sea, Y eso no es como, oye, vamos a cine, vamos a comer. No, no, es algo, es un proceso personal. Cuando tú sientes el llamado, entonces ella me dijo, yo quiero ir. Yo le dije, ok, ¿tú quieres ir? ¿Segura? Sí. Ah, bueno. No porque yo la estoy llevando, no la estoy, no, esos son procesos de cada, procesos personales. Entonces, resulta que me voy a subir al Transmilenio, apenas acaban saliendo pues de mi casa, y me caigo, Nicolás, de una manera súper rara. O sea, fue algo, yo inmediatamente me caí y dije, por Dios, ¿cómo me pasa esto? Y justo hoy que voy para la ceremonia, pues me caí, pero súper fuerte. El pie se me dobló terrible. Gracias a Dios no hubo fractura, pero me caí súper feo. Obviamente es 15, ¿no? Pero en ese momento, imagínate, era sábado, 6 7 de la noche y apenas yo camino para allá. Mi amiga dijo, no, no podemos irnos, vámonos para el médico. Y yo, no, o sea, esto ya está, nos vamos porque nos vamos. vamos mañana. Yo no me voy a perder mi ceremonia. O sea, a ver, coja como sea, allá llego. Pues Nico, y ella me decía, no, pero ¿cómo? Yo no, o sea, para mí era, y yo empecé en ese momento mismo, empecé a pensar, pero venga, porque me viene a pasar esto y justo hoy. Pero yo dije, no me importa, así sea con el pie así, me voy, claro, yo era el dolor, era terrible, Nico. Cogimos la flota y donde nos llegamos, tú sabes que hay que caminar y es subida como unos 15 20 minutos. No, yo no daba para caminar. Nos tocó llamar un carrito de esos para que nos llevara allá. Y yo decía, ¿y ahora qué hago? Menos mal, afortunadamente, cuando llegamos allá, había una chica que creo que es enfermera y bueno, por las cosas de la vida, ella tenía una medida de compresión y yo pienso, ella me la colocó, me ayudaron a colocarme ahí esa media como que me apretara y yo siento que eso ayudó para que el pie no se me inflamara demasiado. ¿M? Pero yo me quedé así, con dolor y todo, yo no me podía ni parar a nada, no. Eso fue, pero no me importaba. O sea, yo dije, no me voy a perder mi ceremonia, olvídense. Todo un año y cómo me la voy a perder. Todo un año esperándole y no lo va a Y además, no, yo te entiendo porque es lo que la ceremonia al final nos termina brindando, porque como es una experiencia personal, nos termina dando información que necesitábamos entender en ese momento. Entonces Claro. es eso. Y entonces cuando llegué allá, la mamá de Jorge, los papás de Jorge, que son, Jorge es quien realiza estas ceremonias, como tú sabes, pues él es joven, pero él viene, digamos, eso es como generacional, ¿no? Él viene de trabajar con un taita con el que aprendió, porque bueno, dentro de los mitos y las verdades, pues el tema es ese que no se puede realizar por cualquier persona, es una persona que debe ser conocedora, además para prepararlo y pues para conducir las ceremonias. Entonces, los papás de él, como tú sabes, son personas que tienen un carisma, estas personas son maravillosas. Son encantadoras. Y sobre todo, acá un paréntesis, al otro día después de la ceremonia, te brindan un caldito, un desayuno que es preparado por la mamá. Sabe a gloria. No, esa vaina sí que recompone, además que son verduras del campo, es el pollo del campo, el sabor es totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado, a, pues si uno se toma un caldo en la ciudad. Entonces, y lo hacen con tanto amor, porque es que estas son personas que vibran en amor, que vibran en bienestar, que tienen una energía tan tranquila y tan bonita que por eso es que hacen estas ceremonias, porque lo pueden llevar a uno a este proceso, inclusive al otro día, después de ese guayabo con el que uno se levante dolor de cabeza que yo tenía, pero uno siente que está bien, que uno siente que está seguro y que es un ambiente de amor realmente. Sí, total. Em, Ellos tienen un carisma, un amor que lo ayudan a uno en todo, o sea, es muy bonito. Y entonces ella me dijo, "Mm, eso le pasó por algo, eso no es gratis". Y yo sí, yo me imagino, dijo, o era que algo pasaba, alguna energía, alguna cosa que no querían que usted viniera a la ceremonia, o bueno, hay algo que tiene que sanar. O algo. El tema es que así coja y todo, pero fui a mi ceremonia, hice todo. El rapé, el yaé, y igual. A mí lo que te digo me pasa igual. Yo ya sé que me da como esta parálisis donde mi cuerpo queda ahí tendido, pero yo estoy plenamente consciente, escucho, siento, percibo, bueno, absolutamente todo. Ahí es donde uno comprende que el cuerpo finalmente
pues es una atadura. Igual me disfruté la ceremonia un montón, acá fue muy divertido. Yo te contaba que, porque siempre que hablamos de espiritualidad, hablamos de que el silencio, el respeto, pero mira que reír también es espiritual, o sea, el sentido del humor es algo muy importante en la parte espiritual. Y yo me di cuenta que cada vez conectamos más con mi alma, o sea, es un yo con yo, o sea, yo Nancy personalidad que estoy acá y mi alma, y es llevarme a esa comprensión de que todo en mi vida y las experiencias difíciles y duras que he pasado, todo ha sido por algo y que todo ha sido perfecto, Nicolás. O sea, que mi vida es perfecta, no porque yo sea perfecta, me refiero, sino porque es todo lo que yo necesitaba. Y cuando tú logras eso, tú estás muy en paz, Nicolás, porque dejas de estar en conflicto, es que yo por qué hice esto, es que yo por qué tal cosa, es que ta, ta, ta. Y tú entiendes que todo en la vida te ha pasado por algo y que es perfecto. Y que yo soy, o sea, que si yo estoy acá y escogí esta vida y tengo estos papás y por lo que sea, todo ha sido una elección mía y que ha sido perfecta, ¿sí? Porque ha sido lo que me ha permitido aprender y vivir todo lo que yo tenía que aprender y vivir en esta vida. Totalmente de acuerdo contigo, Nancy, porque precisamente ahorita que yo hablaba de la espiritualidad y cuando conozco al verdadero Dios, es cuando yo entiendo, ¿sí? Porque antes, ¿cómo operaba uno? Es que es culpa de los papás, es culpa de la familia, es culpa del trabajo, es culpa de los amigos. Pero cuando tú realmente haces consciente que a ti las cosas que te han pasado era primero porque te tenían que pasar, porque como no tenías el nivel de conciencia que necesitabas, entonces tenías que atravesar por ahí. Y segundo, que todo lo que te pasa es precisamente porque decides mal. Eso es así. Entonces, cada día que yo me levanto, inclusive cuando tengo esos días tan difíciles, porque yo no voy a decir que todos los días sean fáciles, sino hay días que son difíciles, hay días en los que dudo de mí, hay días en los que digo, otra vez, ¿qué estoy haciendo? Pero lo primero que yo hago es darle gracias a Dios por todo lo que estoy sintiendo y todo lo que estoy atravesando, porque yo sé que es parte de mi camino y es parte de mi proceso de aprendizaje, que el día de mañana voy a tener otras cosas que aprender, otras cosas que ver, y que todo lo que yo he vivido, inclusive ahorita que yo veo mi vida, es, o sea, yo soy el resultado de todo lo que me pasó. Y a mí me tenía que pasar todo lo que me pasó para yo poder ser esta persona que hoy se está sentando acá frente a una cámara haciendo un podcast contigo, hablando de la ayahuasca y hablando de Dios. Sí, total. Todo tiene que pasar por algo. Y entonces es cuando todo empieza a entender, claro, puede ser doloroso. Para mí ha sido, yo creo que lo más duro y lo más difícil que ha pasado en mi vida ha sido la partida de mi hijo. O sea, entender eso ha sido para mí súper duro porque, o sea, uno dice, pero ¿por qué tenía que pasar? Pero también, mira, eso me ha enseñado un montón, pero un montón. O sea, a partir de todas las cosas difíciles que yo he pasado en mi vida, es donde yo he aprendido las cosas que hoy también en día me han ayudado a ser la persona que soy hoy, a seguir adelante, a poder avanzar en mi vida, a poder querer ayudar a otras personas en sus procesos, a darle gracias a Dios todos los días de mi vida, cuando me levanto, cuando me acuesto, porque a pesar de que haya sido un día difícil, todos los días son maravillosos. Entonces, simplemente es eso. Y yo pienso que a mí la ayahuasca me ha mostrado y me ha ayudado a amarme a mí misma, a tener una relación conmigo misma súper maravillosa, súper maravillosa. O sea, es así. O sea, mi mejor amiga soy yo misma. Y eso, digamos que ha sido un proceso, ¿sí? Entonces, en esta tercera ceremonia fue como muy divertida, ¿no? O sea, como muy de divertida. Entonces, habían personas al lado, no falta la persona que se duerma en medio de la ceremonia y ronque. Y entonces, pues es incómodo cuando tú estás en tu conexión, Yo por ahí escuchar el ronquido. ronquido yo y se dormía. Entonces era como, me pasaba algo súper chistoso. Entonces era como ver las imágenes, como de cuenta, como de muñequitos, como cuando uno está jugando con pistolas de agua y uno, no vas a dañar mi ceremonia. Em, Algo así, era muy divertido y todo el tiempo me hablaba. De hecho, me dijo, yo estoy a punto de ir, estoy esperando fechas para ir ahorita, porque me dijo que ya no, que tenía que ir a los 6 meses. Ha sido como un proceso súper bonito, donde me ha guiado cosas, donde me ha mostrado cosas, donde yo misma he dicho, pero venga, ¿cómo así que voy a hacer tal cosa? Yo te decía qué día que me dijo que parte de mi propósito era seguir escribiendo. Y era yo, escribir, yo.
venga, ¿y por qué entonces en el camino no estudió otra cosa? O sea, parecía que hubiera sido más fácil. Inmediatamente vuelve y me muestra y me dice, no, a ver, usted tiene todas las capacidades, usted pasó por un buen colegio, usted tiene buena reacción, ahorita hay muchas herramientas, a ver, no, o sea, es parte de su camino y es parte del camino que usted misma escogió, o sea, es básicamente como que ahorita logro esa alineación conmigo misma, primero de ver esas señales y de seguirlas y de dejarme llevar y entender que todo esto es parte de lo que yo misma en espíritu, en el otro plano, planeé vivir. ¿M? Y estar feliz de hacerlo, Nico. Entonces, ha sido muy bonito, esa experiencia fue muy bonita. Y referente a lo del pie, lo que me dijo fue, porque la mamá de Jorge me dijo, ¿cuál pie fue? Entonces fue el izquierdo, ¿no? Entonces me decía, pregúntese si hay algo en la relación con la mamá que haya que sanar. Entonces, resulta que, pues yo efectivamente había tenido una relación difícil con mi mamá, pero yo no siento y nunca sentí que tuviese resentimientos ni nada de eso. Aún así, pues obviamente en medio de la experiencia yo me preguntaba, venga, pero ¿por qué me pasó eso? Porque pues muchas veces pueden haber cosas que nosotros, lo que hablamos, ¿no? Siempre están allá en el inconsciente. Entonces me decía, no, que no tenía que ver con mi mamá, que mi mamá estaba bien, que eso tenía que ver era conmigo, que era que yo todo el tiempo estaba preocupada en ir de aquí para allá, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque no era capaz de disfrutar incluso el no hacer nada. O sea, que porque no paraba de querer a toda hora estar haciendo, estar planeando, estar preocupada, porque muchas veces resulta que a veces sí, tú puedes estar no hacer nada, pero no lo disfrutas, Porque uno porque está estás preocupado. preocupado. Exactamente. Y después es darse palo que porque uno no está haciendo nada. Entonces, eso me ha costado un montón, aún me cuesta, Nico, no, o sea, te lo confieso, hay veces que digo, "Ay". Por ejemplo, ahorita que estaba enferma, que he estado como te conté, pero a veces digo, ay, pues no, y no me tengo que preocupar, no me voy a preocupar. Entonces, como que yo me trabajo a mí misma, tengo que aprender a que si tengo un rato en que voy, no sé, me voy a quedar esta tarde, voy a ver una película, voy a hacer lo que sea. Finalmente ha sido parte, primero, porque eso también me lo decía, porque yo me preocupaba mucho por el tema de la producción del dinero, pero que no me faltaba nada y había muchas cosas que yo había organizado de manera tal para que hoy en día pudiese tener estos espacios y poder disfrutar de ciertas cosas, pero pues como que yo misma no me lo permito. Entonces, yo misma me digo, no, y no me voy a preocupar, no importa, no pasa nada. Entonces, trabajo en eso continuamente, en decir, bueno, ok, tengo que aprender a disfrutar de estas cosas, cogerlo más tranquilo, dejar de ser tan dura conmigo misma. Me decía que celebrara mis logros, que porque aunque yo no lo creyera, yo había logrado y pasado por situaciones muy, muy duras y que había logrado avanzar mucho, ¿no? En mi proceso espiritualmente. Y que a veces esas cosas son mucho más importantes que las materiales. Nosotros creemos que como estamos acá, solamente importa lo material, pero en realidad hay cosas que tienen muchísimo más valor. Entonces, han sido experiencias súper bonitas, Nico, donde me ha hablado de cómo efectivamente hay que cuidarme. Me decía, tienes que cuidarte porque tu energía es bonita y puedes atraer a muchas personas, pero no todas las personas tienen energías bonitas para ti. Entonces, que tenía que aprender a cuidar eso. También porque a veces, desafortunadamente, hay muchas personas que se incomodan ante la tranquilidad de uno, ¿no? Personas que de pronto tienen unas vidas agitadas, problemáticas, demás, y de pronto se sienten afectadas de ver tanta paz y tranquilidad en otras. Pero en sí ha sido una experiencia súper bonita en esta última ceremonia, aparte que me decía eso, que tenía que seguir escribiendo, que hablara de todo esto, porque de todos modos hay muchos conceptos que definitivamente de acuerdo a nuestras creencias son errados, ¿no? Espiritualidad no es cállate, no preguntes, no hables, como nos decían, no, eso no se pregunta, eso no se cuestiona, eso no. Espiritualidad, O la típica, Dios te castiga. sí, no tiene nada que ver. Y estar alegre, tener un sentido del humor, todo eso es parte de ser espiritual, ¿sí? Entonces, me mostraba eso, que eso era parte de mi camino, que obviamente siguiera adelante. Mira que me pasó algo muy bonito y es que, bueno, acá también me dijo que yo no creí que lo necesitara,
Siempre la ayahuasca me muestra cosas que yo siempre creo que no necesito, pero sí necesito. Me dijo que necesitaba sanar esa niña interior. Y me mostraba a mi perrito, que yo te lo mostraba, y me decía que mi perrito había llegado a mí como parte de ese propósito de ayudar a sanar ese niño interior, ¿no? Y efectivamente mi perrito es para mí algo muy importante porque ese animalito me ha ayudado mucho. O sea, además llegó también después de lo que pasó con mi hijo, él llegó en mayo y no sé, ese animalito es una compañía y un amor y una cosa increíble. Y entonces me lo mostraba, yo lo vi en la ceremonia y yo cuando lo vi en la misma ceremonia yo decía, ay, ahí está mi Pipe. Y entonces me decía, sí, él llegó, me lo mostraba y me decía que él llegó también como parte de todo este proceso. Y mira que ver todas estas cosas es tan bonito. Entonces, para mí definitivamente, Nico, estas experiencias con la ayahuasca han sido maravillosas, sanadoras, me han enseñado mucho amor. No, pues súper feliz. Gracias por compartir tus tres experiencias. La verdad me sumo a lo que tú dices. Es una experiencia muy sanadora, muy reconciliadora con uno mismo. Yo lo decía, yo me pude ver haciéndome daño y sentí todo el daño que yo me había hecho hasta que finalmente durante la ceremonia me pude perdonar. Luego me pasó la parte de la oscuridad que después entendí que yo vivía desde el miedo y ese, después de entender eso me llevó a Dios y pues la verdad para mí ha sido este último año que he estado más cerca de Dios, ha sido un cambio totalmente distinto, o sea, ha sido un cambio 180, esa es la verdad. He podido dejar muchas cosas que inconscientemente no me sumaban a mi momento presente. Por ejemplo, esto yo nunca lo he dicho. Tú ahorita hablabas de la mamá de Jorge, que te dijo a usted que lo del pie, lo que te pasó cuando te caíste. A mí el papá de Jorge me dijo, tú tienes las llaves de tu propia jaula. Y lo que pasa es que a raíz de la depresión que yo desarrollé desde adolescente, yo siempre busqué rutas de escape. Rutas de escape para mí fueron las drogas y el alcohol. Y hay algo que yo nunca pude soltar o no había podido soltar y era la marihuana. Y en ese momento, cuando yo fui en julio del año pasado, le conté de lo que me pasaba con la marihuana y era una vaina que yo fumaba todos los días. Esa es la verdad. Yo fumaba todos los días y él me dijo esa frase. Y desde ahí esa cosa me comenzó a resonar. Comienzo a hacer este trabajo, comienzo a sentir todas esas emociones, comienzo a ver, porque inclusive después yo veía cuando yo estaba fumando marihuana y decía, pero ¿por qué hago esto? O sea, ¿qué estoy haciendo? Y me pude dar cuenta como de esa pasión que yo tenía a la marihuana, esa necesidad o ese lazo que yo había construido con algo que me sacara de mi realidad, ¿sí? Algo que me sacara de mi realidad, porque eso era lo que yo buscaba desde adolescente, algo que me hiciera olvidar quién era, o lo que yo estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. Y gracias a esa experiencia, hoy puedo decir que no fumo. O sea, para mí ese apego y esa necesidad que yo tenía de fumar marihuana quedó totalmente atrás. Y todo fue por una experiencia de viaje, por unas palabras que me dijo el papá de Jorge, por aceptar que tenía miedo y por acercarme a Dios. Y es como, mira, yo he intentado dejar tantas veces la marihuana y solamente una experiencia de viaje me hizo cortarla definitivamente de mi vida. Entonces, son experiencias sanadoras, son experiencias sanadoras. Gracias por lo que nos contaste, por lo que nos compartiste, Nancy. Si te quiero hacer esta pregunta, si alguien tiene como esa curiosidad o de pronto está sintiendo ese llamado a tomar ayahuasca, a tomar yagé, pero pues hay miedo de lo que vaya a vivir, de lo que vaya a sentir, ¿tú qué le dirías a esa persona? Bueno, Nico, ahí, porque efectivamente bueno, te lo mencioné, lo hemos mencionado, los mitos y las verdades de la ayahuasca. Y es que, así como lo contamos, y obviamente hay muchas personas que cuentan experiencias muy bonitas y transformadoras con la medicina, también hay personas que salen y dicen que fue el peor viaje de su vida, que fue terrible, que vio el diablo, bueno, etcétera, etcétera. Y yo personalmente, Nicolás, yo pienso que efectivamente esto no es para todo el mundo. Y yo siento que acá es cuando uno se enfrenta, como se dice, a sus propios demonios. Totalmente cierto. Entonces, si la persona no está preparada para enfrentarse a sus propios demonios, No lo haga. no lo haga.
Pero en realidad, claro, hay personas, he visto videos de personas que dicen que además esto es un portal de energías, que esto es, bueno, muchísimas cosas, o sea, como todo, ¿no? Lo primero que todo, claro, obviamente hay que estar dispuestos a que esto es una limpieza, tanto de cuerpo como de alma. Por eso, pues obviamente la medicina te va a hacer vomitar, te va a hacer ir al baño, pero pues es una cosa, entre comillas, no es una cosa del otro mundo, que es desagradable, sí, pues porque vomitar es feo, ¿sí? Pero, pero no es una cosa del otro mundo y además es beneficioso, ¿sí? Nunca se pierde la conciencia, es igual que en la hipnosis, nunca pierdes la conciencia. Puede que uno de pronto esté un poco mareado, un poco ahí como desalentado porque la medicina igual te logra su efecto, pero nunca pierdes la conciencia. Uno está todo el tiempo consciente plenamente de lo que uno está escuchando, de lo que uno está, ¿sí? Haciendo. ¿M? Y pues igual, lo que te dije, la medicina llega por algo. O sea, si a ti en el corazón eh, tienes el deseo de hacerlo y se te da la oportunidad, porque claramente lo que hablamos es que esto no lo puede hacer uno con cualquier persona, ¿sí? Porque pues es una medicina, hay que prepararla. Sé que los árboles de donde se prepara la ayahuasca no son árboles que se dan en cualquier lugar. Ellos viajan al Putumayo normalmente, que es donde se producen, bueno, en la Amazonía, bueno, están en ciertos lugares específicos. Entonces hay que ser personas que conozcan de esto para preparar la medicina y para también manejar la ceremonia. Entonces eso sí es verdad. Y es importante uno saber en dónde lo hace. Eso sí, creo yo que es como clave y fundamental. Por ejemplo, acá, como yo te decía, yo te lo recomendé porque es un sitio donde yo me siento plenamente segura, tú lo sabes, o sea, ya fuiste y si yo me atreví a ir sola completamente, pues es porque me sentía completamente segura, ¿sí? Entonces, eso por un lado, o sea, no solamente en la seguridad física, sino en la seguridad de que estoy haciendo con las personas que son, o sea, sí, sin temor alguno. Y eso pues es importante. Si la persona siente ese llamado, pues es por algo. Lo que yo te decía a ti, cuando alguien dice, ay, yo siempre he querido hacer tal cosa y se te está poniendo en el camino, pues es por algo, hazlo. Así como yo sentí ese llamado y fue, o sea, era que, venga, vaya, o sea, muévase. Y entonces tú lo haces y ahí te das cuenta. Entonces, claro, hay que soltar el miedo. Finalmente, cuando nos enfrentamos, porque hay personas, yo he escuchado personas que dicen, ay, es que yo vi al diablo. Bueno, mira, energías, lo hablábamos el otro día, somos energía. A ti una mala energía, ahí es más posible que se te pegue, no sé, en una discoteca, a que se te vaya a pegar en una ceremonia de ayahuasca, ¿sí? O sea, lo que pasa es que desafortunadamente hay muchas personas que hablan y muchos ni siquiera a veces con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, son ceremonias seguras. Es importante, obviamente, seguir las indicaciones, porque como todo, pues hay unas indicaciones, hay ciertas contraindicaciones y hay enfermedades graves y todo, pero el resto son ceremonias completamente seguras. Y si uno siente el llamado, pues hay que vivirlo porque es porque algo te quiere mostrar, ¿no? Entonces sí es porque algo nos quiere mostrar y solamente como para recapitular un poco lo que, o cómo fue mi experiencia. Yo iba a ir en abril, cuando nosotros dos nos conocimos, hicimos ese trabajo de coaching, pero no fue. Y era porque yo no estaba preparado, ahora lo entiendo así. Si yo hubiera ido en abril, creo que hubiera sido una cosa totalmente distinta y no creo que hubiera sido lo que yo necesitaba. Yo necesitaba estar abajo, en la oscuridad, por eso fue que yo vi oscuridad, para comenzar a ver la luz. Entonces, sí, si tú sientes el llamado, hazlo, pero sí, sí, eso sí, asegúrate que lo vas a hacer en un lugar seguro, con personas que saben, que te van a guiar durante la ceremonia, que te van a apoyar y entrégate a la experiencia, porque como me dijeron a mí ese día, no es algo que tú viste en la noche de la ceremonia y se acabó todo, ¿no? El viaje te sigue mostrando y te sigue mostrando y te sigue mostrando hasta que ya, en mi caso, te dé la claridad que estabas buscando. Nancy, de todas estas tres experiencias que has tenido, ya para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que todavía resuena en ti o que tú todavía estés trabajando? Pues Nico, el primer mensaje que yo te dije que se quedó como grabado para mi vida, pues el vivir con amor y con agradecimiento, siempre. O sea, eso se quedó como grabado en mi ser. Que siga sigo trabajando en mirar esos temas
del niño interior. Hay que seguir consintiendo ese niño interior, ¿no? Hay que seguirlo trabajando. Sigo trabajando en aprender a disfrutar sin tenerme que preocupar, sin vivir preocupada, o sea, de verdad el disfrute, porque muchas veces creemos que estamos disfrutando y no, cuando hasta que no lo logremos de sentirte plenamente tranquilo, que no importa nada, y de verdad disfrutarlo, como que uno no, o sea, es como un proceso, cuando las personas somos así, como que nos cuesta, hay que hacer ese trabajo, pero hay que hacerlo, porque finalmente, de verdad que hay cosas mucho más valiosas que las cosas materiales. Y cuando logramos esos avances en materia personal, espiritual, eso es más importante que cualquier cosa. O sea, ¿de qué me serviría a mí tener ahorita o estar produciendo, bueno, no sé, X cantidad de dinero, si sigo atrapado en lo mismo, en lo que estaba, en lo que venía años atrás, el estrés, en el venir corriendo, en el creer que la vida es solamente eso? No, no tiene sentido. Mientras que yo hoy en día de pronto puede que no esté facturando todo lo que yo quiero y espero facturar, pero he logrado un crecimiento a nivel personal y espiritual que no tiene precio. Entonces, sigo trabajando obviamente en esas cositas porque finalmente lo que hablamos, mientras estemos vivos, estamos creciendo y aprendiendo todos los días de la vida. Así es. Seguimos aprendiendo, seguimos construyendo nuestra mejor versión. De mi parte, solamente, o lo que a mí me resuena este año, es después del miedo, que es lo que estoy trabajando, aprender a ser valiente. Eso es lo que, el mensaje que yo todavía tengo, que yo todavía me levanto y le digo a Dios, Dios, ayúdame a ser valiente, enséñame a ser valiente. Y seguir buscando a Dios, seguir acercándome cada vez más a Él. Esas son las dos cosas que yo creo que experiencia post-viaje me han quedado, me siguen quedando y me siguen mostrando cosas de mí, de dónde radican mis miedos, de dónde están mis inseguridades, de qué es lo que significa para mí ser valiente. Y por eso lo decía ahorita al comienzo, ya estoy comenzando a sentir ese llamado a una segunda toma. De hecho, ahorita que estoy en Chile comencé a buscar dónde lo hacen. No he encontrado nada, así que pues, en el momento que tiene que llegar, va a llegar. Así que bueno, Nancy. Te agradezco nuevamente por estar acá en Happy Mente Podcast. Gracias por compartir tus experiencias. A mí, si hay algo que me encanta hacer es hablar contigo porque tú me transmites una paz, una tranquilidad. Me gusta mucho tu energía. Y un mensaje de despedida para las personas que nos están escuchando, nos están viendo el día de hoy. Ay, bueno, Nico, ante todo, también muchas gracias a ti. También me encanta compartir contigo. Muy rico tener la oportunidad de compartir contigo estos espacios. Y un mensaje para todas las personas, bueno, que hay que vivir con amor y con agradecimiento, efectivamente. O sea, mira que eso es algo súper importante para todas las personas. Y nada, que de verdad que si alguien tiene esa intención en su corazón de vivir la experiencia y tiene la posibilidad, que la viva, no se va a arrepentir. Es una experiencia muy, muy bonita. Y, y de verdad, a mí el viaje me ha ayudado a transformar mi vida de una manera positiva, obviamente en conjunto con muchas otras cosas, pero, pero no hay nada mejor que trabajar en uno, regalarse el amor a uno mismo. Yo creo que si hay algo bonito que yo he aprendido de todo esto, de verdad, Nicolás, es aprender a aprender, o más que aprender, es a disfrutar de mí misma, de esa relación conmigo misma, de, de no volverme jamás a hablar de ninguna manera, a utilizar un término feo hablándome a mí, sino todo lo contrario, o sea, de hablarme con amor. Eh, y de crecer, o sea, esto ha sido una experiencia súper bonita de estar abierta, dispuesta a aceptar todo como es y avanzar en la vida pues con amor y con gratitud es algo súper bonito. Entonces, de verdad que es importante trabajar en nosotros mismos, darnos amor, aprender a amarnos a nosotros mismos, a tener una buena relación, a aceptar que todas las cosas en nuestra vida han sucedido por alguna cosa y que simplemente estamos es para aprender, para vivir y para disfrutar y para ser felices. Amén por eso y solamente me encanta esta frase, amor y gratitud. Si en la base tú tienes amor, toda tu experiencia en esta vida, momentos difíciles, momentos alegres como seas, los vas a agradecer porque te están llevando a ser esta mejor versión de ti,
te están acercando más hacia tu verdadera, lo que yo digo, tu autenticidad y a tu expansión de conciencia, porque entre tú más sabes qué es todo esto que está acá, más vas a tener las herramientas para el día a día y no solamente para ti, sino para las personas que te rodean. Así que me encanta eso, amor y gratitud. Nancy, muchas gracias por estar en Happy Mente Podcast. Muchas gracias a ti, Nico, por la invitación. Espero que no sea la última y que tengamos la oportunidad de volver a... Sí, vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de tu libro. Dale, claro que sí. Bueno, Nancy, un abrazo, Muchas, que estés bien. chao.